Ahora tenemos el siguiente tema que es el uso de las comillas. Observamos. Observamos aquí tres tipos de comillas. Las que más usamos son estas, ¿cierto? Estas de una sola patita y estas son de dos, ¿ok? ¿En dónde hemos observado este tipo de comillas? Cualquiera de estos tres tipos. De repente en algún título o de repente en alguna frase dicha por un autor, ¿cierto? Alguna frase importante. De repente también en las obras literarias que hemos podido leer, ¿cierto? En diferentes textos. Pero ¿para qué nos ayudan o para qué sirven? Sigamos. Comillas, primero vamos a definir. Son signos de puntuación con distintos usos. Entre ellos está el indicar las citas textuales. Las citas textuales son algunas frases dichas por los autores. Las comillas son importantes dentro de una frase u oración, debido a que sirven para indicar citas textuales, es decir, redactar las palabras tal y como fueron expresadas por alguien. Uso de las comillas. ¿Cuándo usamos las comillas? Primero, cuando reproducimos literalmente las palabras dichas o escritas por alguien. Por ejemplo, Silvia dijo, debes confiar en tus posibilidades. Esto lo hemos encontrado en algún diálogo, en algún guión teatral, ¿cierto? En algún cuento cuando lo hemos leído. Muy bien, entonces, primero, las comillas se utilizarían en reproducir literalmente las palabras dichas o escritas por alguien. 2. Para indicar que la palabra es extranjera. Por ejemplo, te envío las bases del concurso por un email, ¿cierto? O también cuando podemos decir, te envío un mensaje a través del WhatsApp, ¿cierto? WhatsApp también es un término inglés, ¿cierto? Extranjero. O Google también es un término extranjero, ¿cierto? Entonces, estas palabritas también van en comillas. Cuando las palabras se emplean con tono irónico. Por ejemplo, aquí tenemos, dice, vas elegantísimo con ese paraguas roto. Obviamente, esta es una ironía, porque no va elegante con un paraguas roto. Obviamente, si va con un paraguas roto, va mal, ¿cierto? Va muy mal vestido. Dice, vas elegantísimo con este paraguas roto. Esta ironía es una burla, ¿ya? Por eso utilizan la ironía. Es como decir, por ejemplo, supongamos que ustedes no se peinen, ¿no? Se levanten de dormir y vayan a sentarse a tomar desayuno. Y su mamá les diga, qué guapos se ven con esos cabellos parados, ¿no? Entonces ustedes se miran al espejo y se dan cuenta que se ven muy mal con los cabellos hacia arriba, parados, ¿cierto? Entonces, eso es una ironía, ¿no? Te dicen lo contrario de lo que no es, ¿ya? Ok. 4. Para nombrar títulos de trabajos como poemas, obras de arte, etc. Por ejemplo, el poema Castilla nos enseña el valor del respeto o los débiles. Nosotros también podemos colocar la lectura, por ejemplo, la lectura de la lectura bíblica de, de Juan 23 y como título le colocamos, supongamos, Jesús sacrificado, nos enseña el sacrificio que Dios hizo por nosotros, ¿no? Entonces, Jesús sacrificado sería entre comillas, ¿cierto? Y cosas así, ¿no? Para nombrar títulos de obras literarias, de, um, de algunos títulos de cuentos, de ese tipo de trabajos. Ejemplos de cada uso. Por ejemplo, en las comillas al citar un título, te presentamos el libro La fuerza de la voluntad, ¿no? Supongamos que sea un libro. Se usa un reportaje de El Imparcial. De repente es un artículo de opinión o un libro. Comillas al citar una frase de otra persona. Cuando alguien dice algo, por ejemplo, nuestras mamás siempre nos dicen, duerman temprano porque el que madruga, Dios lo ayuda. Esa frase también se pone entre comillas. Como dijo tu tía, ¿te lo comes o te lo comes?
como dice la canción, felices los cuatro. No, eso es para citar alguna frase de otra persona. Comillas al citar o exaltar una palabra de uso reducido o ajeno al idioma. Eso estuvo supernominado. Supernominado es una palabra que nosotros no la usamos comúnmente. O comunícate por Facebook. Facebook es una palabra extranjera, ¿verdad? Entonces también le colocamos las comillas. Si nos damos cuenta, las comillas que siempre usamos son las de dos patitas, ¿cierto? Aquí tenemos dos comillitas, dos aquí también. Ok, tipos de comillas. Tenemos varios tipos de comillas. Las comillas angulares, latinas o españoles, pese a no ser las más accesibles o a las no utilizadas en la actualidad, teclados y dispositivos son las que la Academia de la Lengua recomienda en textos impresos. Estas comillas son las que realmente deberíamos de usar, ya, pero no la usamos por costumbre. Las comillas inglesas, lo adecuado es emplearlas en segunda instancia, es decir, cuando se desea entrecomillar un texto o una palabra enmarcado dentro de un texto ya entrecomillado con las angulares. Es decir, estas comillitas nos piden usarla en alguna frase dentro de las comillas de este tipo. Por ejemplo, escribimos una frase y la cerramos, colocamos al principio esta comilla y la cerramos con esta, ¿cierto? Y entonces ya tenemos una frase, pero dentro de la frase dice amor, supongamos, ¿no? Y esa palabra amor tiene que estar entrecomillado con estas comillas de acá para poderlas diferenciar de la frase general, ¿cierto? Ok, muy bien. Y número 3, las comillas simples, que solamente son de uno. No deben confundirse con el acento, que es una pequeña raya ubicua. ¿Ya? Estas comillitas no deben confundirse con lo que es la rayita que lleva la ñ. ¿Ya? Ok, muy bien. O la tilde. Ok, muy bien. Los tipos de comillas. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de cada una de ellas. Dice, Juan le avisó, si no llamas, no te atenderán. Y aquí tienen las comillas angulares. Las comillas inglesas nos dicen que deben de estar dentro de las comillas angulares. Aquí dice, si no llamas, no te atenderán. Aunque les digas, hay un embotellamiento, ¿me entiendes? Entonces dice, toda la frase completa es, si no me llamas, no te atenderán, aunque les digas, hay un embotellamiento. ¿Me entiendes? Entonces, dentro de esta frase general está esta pequeña frase donde dice, hay un embotellamiento. Y aquí están las comillas inglesas. Ya, entonces eso nos dice la Real Academia, que estas comillas inglesas son las que tienen que ser utilizadas dentro de las comillas angulares. Y las comillas simples, dice, si no llamas, no te atenderán, aunque les digas hay un embotellamiento, porque los readers se están manifestando. ¿Me entiendes? Readers es una palabra extranjera y con esta se puede identificar lo que son las comillas simples, ¿no? Entonces, la frase general em, está enmarcada por las comillas angulares. Dentro de las comillas angulares tenemos las comillas inglesas y las comillas simples, ¿no? Muy bien. Ok, chicos, esto es con respecto a lo que son las comillas y eso ha sido el tema del día de hoy, el uso de las comillas. Ya saben que cualquier diferencia, cualquier dificultad o cualquier duda que ustedes tengan respecto al tema, pueden hacerme las preguntas dentro de la clase virtual. Ok, chicos, muy bien. Entonces los espero el día lunes para esta clase. Muy bien, chicos, que tengan buen día. Pásenla bonito, cuídense hasta el día de mañana. Chao, chao.